gusta mucho recordar las palabras de Lidia cuando ella estaba hablando y cuando ella le habla a Pablo. Yo me la imagino no rogándola, sino que como una persona con ese carácter, no con esa determinación. Ella ya era una empresaria y tendría seguramente pues esa capacidad para poder hablar de tú a tú con carácter, con determinación, diciéndole a Pablo, todo un misionero, que tiene que quedarse en su casa, que no podía estar en otro sitio que no fuese en su casa. Y el corazón de Lidia pues fue traer a Pablo que su familia pudiese escuchar el mensaje del Evangelio y que su hogar fuese un hogar útil para la evangelización del mundo. De una forma muy rápida, ella entendió quién era Cristo, ella entendió la importancia de transmitir ese mensaje y de que además su vida fuese útil para la evangelización del mundo. Y ese es el corazón que me gustaría que todos pudiésemos tener ahora en mente, el corazón de Lidia como aquella que entiende el mensaje del Evangelio, entrega su familia y entrega su hogar. Y luego, también me acuerdo cuando leía estos versículos del famoso texto de Josué, cuando él dice que, pone, digamos, que libertad al pueblo para que cada uno haga lo que cree que tiene que hacer. Si los que quieren seguir a los ídolos, que vayan a ver a los ídolos. Y él lo que dice es que tiene una determinación personal muy clara. Dice que él y su hogar que van a adorar al Señor, es decir, que ellos van a servir únicamente a Dios. Y espero que las familias que hoy no están aquí, que nos están acompañando, son varias, puedan escuchar el mensaje y puedan llegar a esa determinación también cuando terminemos todo el texto, porque hoy lo que vamos a hablar es sobre la importancia de tener ese tiempo de la cumbre, ese tiempo que de verdad nos haga elevar nuestro estándar, cambie nuestras ideas y nuestras perspectivas para poder ser familias y hogares que están de verdad viviendo su vida por el Evangelio. A modo de introducción, tenemos que recordar varias cosas. La primera es que no vamos a poder conquistar nada a través de nuestro esfuerzo y nuestra capacidad. Esto es así. No vamos a poder hacer nada en el mundo con lo que somos y hacemos. Podemos esforzarnos mucho, podemos trabajar, adquirir mucho conocimiento, práctica, habilidad, pero ya os digo que va a ser muy difícil. Necesitamos lo que viene de Dios, y es que la mayor de las noticias es que nos lo ha prometido a todos. Pero necesito lo que es de Dios. Así que los esfuerzos que van hacia el trabajo, hacia los estudios, los esfuerzos que se centran en conseguir algo, hacer algo, ganar algo, todo tiene que pasar por aquí, lo que Dios nos da y todo lo que viene de Dios. La iglesia primitiva experimentó esto. Lo que la iglesia primitiva hizo fue que en un momento donde no había nada, experimentaron la respuesta de obtenerlo todo en el campo. No tenían poder, no tenían capacidad, sin embargo, ellos experimentaron todas las respuestas posibles. Era imposible, pero lo consiguieron. Fueron perseguidos, pero ellos no perecieron por nada. Así que recordamos el primer mensaje de esta trilogía, que era la mañana, el tiempo más importante donde nos preparamos para ir al mundo. Es el día, o el resto del día, el mensaje de la semana pasada, donde encontramos las mayores bendiciones, sobre todo a través de los encuentros. Y hoy llegamos al día de la noche, el momento en el que nosotros tenemos que preparar la cumbre, a través de la sanidad y de la meditación en la palabra. Por lo que el primer punto de hoy es que nosotros tenemos que volver a devocionar nuestra vida. Y eso tiene que partir sobre todo de la noche, el momento en el que yo tengo que concentrarme al igual que en primer lugar hacían los apóstoles y hacían los obreros y los discípulos cuando Cristo se fue. ¿Qué es lo que hicieron? En primer lugar, en el monte del Calvario, entendieron que Jesús era el Cristo, le vieron morir y después le vieron resucitar y unidos en el monte del Olivar recibieron la respuesta.
Y cuando recibieron la respuesta y la misión de su vida, se unieron en el aposento alto para poder experimentarla. Es decir, los obreros y los discípulos de Cristo desafiaron completamente lo que era ilógico y lo que no tenía sentido. Ver a Cristo crucificado era algo que es lo que hubiera surgido normalmente a día de hoy. Pues lo que hicieron muchos, que fue huir, otros permanecieron. ¿Qué es lo que dijo él en el Monte del Olivar? Adiós, me voy. Y él se fue de esa forma. ¿Qué es lo que hubiesen hecho muchos? Pues otra vez se ha ido, nos quedamos solos. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pero decidieron hacer lo que no tenía sentido, que era unirse en un lugar escondido, un montón de personas, mientras que había persecución para recibir una respuesta que tampoco terminaban de entender. Ellos ganaron el futuro a través de volver o a través de devocionar sus vidas. Vamos a ver varios ejemplos. El segundo es el de Pedro. Pedro confirmó la misión que tenía para su vida. Él la confirmó totalmente. Experimentó el monte del Calvario, estuvo en el monte del Olivar y estuvo esos días con Jesús, vio lo que ocurrió en el aposento alto. ¿Qué es lo que hizo? Salió y predicó. Y él se puso delante de todos en un lugar alto, nos imaginamos, y dio un mensaje en el que estuvo diciendo todo lo que se habla en las Escrituras sobre Jesús, sobre el Mesías, se cumple en Cristo, en Jesús. Y él confirmó que de verdad la misión que Dios le dio era una misión posible, porque había experimentado las obras del viento y del fuego. Pero en tercer lugar, Juan. ¿Qué es lo que hizo Juan? Lo que había que hacer, lo que era obvio, lo que era necesario. Y no dio un paso atrás por ninguna cosa. Él comenzó juntamente con Pedro a liderar la obra en la iglesia. Y se tuvo que enfrentar a las amenazas, se tuvo que enfrentar a latigazos. ¿Pero qué hizo? Lo que había que hacer. Juntamente con Esteban, ¿qué es lo que hizo Esteban? Lo que el Espíritu Santo le llevó a hacer, que fue predicar hasta que al final acabaron con su vida. En cuarto lugar, Felipe. Felipe dio todo el corazón al Señor. Él entendió lo que Dios le estaba pidiendo, entendió el Evangelio, entendió el mensaje de Cristo, entendió la misión para su vida. El corazón lo tuvo, pero es que no solamente tenía el corazón correcto, es que lo entregó todo por la evangelización del mundo. Y en medio del desastre, él pudo encontrar la respuesta y halló ahí la bendición. ¿Qué es lo que hizo? Disfrutó de toda circunstancia. Disfrutó haciendo lo que tenía que hacer. Y aquí hay dos formas de ver las circunstancias. Él disfrutó en medio de la persecución. Pues hombre, de la persecución no disfrutaría, pero en medio del desastre encontró la respuesta, que era Samaria y Etiopía. Así que disfrutó en toda circunstancia porque entendió el corazón de Dios. Lo puso ahí. Y más tarde, la palabra en Hechos capítulo 21 nos dice que Felipe tenía 3 hijas que profetizaban. Es decir, levantó la continuidad. No paró haciendo haciendo lo que era necesario y continuó predicando el Evangelio. Ya sabéis que Felipe era llamado el evangelista. En cuarto lugar, Cornelio. Estamos yendo un poco cronológicamente en el libro de Hechos. ¿Qué es lo que hizo Cornelio? Recibió las más grandes respuestas. ¿Cuáles son? Primero, solo buscó a Dios. Puso su corazón en encontrar a Dios. ¿Qué ocurrió? Recibió una respuesta única. Pedro va a ir a tu casa, ve a enviarlo, porque él va a predicar donde tú estás. ¿Eso es posible? En aquel tiempo no era posible. Un judío no iba a entrar nunca en la casa de un gentil, y menos de un centurión romano. ¡Nunca! Ni siquiera pueden ni siquiera casi intercambiar palabras. Era algo ilógico, pero recibió la mayor respuesta. Porque tenía el corazón correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto. Todo su campo cambió. Todos estaban ahí con el interés, con las ganas, con el corazón dispuesto. Llega Pedro, les predica el Evangelio y todos se convierten. Sus amigos, sus familiares,
No sé si habría soldados a su cargo, porque él tendría unos 100 soldados a su cargo. No sé quién estaría exactamente, pero recibió las respuestas. En sexto lugar, hablamos de Bernabé. Sigue el itinerario de Dios. Bernabé da su vida por el Evangelio. Hechos capítulo 4 dice que toma una herencia que tenía y la entrega para la evangelización y para la iglesia. Tengo aquí una herencia, tengo aquí unas tierras. ¿Para qué las quiero? Las vendo y las utilizamos para hacer la evangelización. Entiende el itinerario, lo pone todo para hacer la evangelización. Dice la palabra, y podemos ver en varios textos, desde el capítulo 9 en adelante, donde él entrega su vida por el Evangelio. Por donde Dios le enviaba, él iba. Ahora tienes que ir a Antioquía, él iba a Antioquía. Ahora tú tienes que volver a Jerusalén para ciertas cosas. Vuelve a Jerusalén, no, ahora tienes que volver otra vez a Antioquía. Voy a Antioquía. Ahora tienes que ser un misionero, soy un misionero. ¿Tienes problemas con Pablo? No pasa nada. Vete con Juan Marcos, no pasa nada. Pero ve a hacer las misiones. Y ahí va Bernabé haciendo la evangelización del mundo. Ve viendo y va experimentando que todo lo que hace Dios a su alrededor tiene una respuesta. Y Dios va obrando a su alrededor. Y la iglesia dice que de Antioquía, que iba creciendo, que iban adquiriendo la gracia e iban caminando hacia la evangelización del mundo. La predicación tenía frutos y además el campo cambió para siempre. Porque hablamos mucho de Pablo, pero Bernabé fue un predicador y fue un misionero muy importante para cambiar el mundo. Pero llegamos al apóstol Pablo, por supuesto. Y el apóstol Pablo entendió su destino. Él entendió cuál era el destino de su vida. Y cambió completamente lo que él pensaba que iba a ser su vida y lo que iba a hacer, y empezó a recibir las mayores respuestas. Todo el odio que él tenía fue cambiado. La palabra que se utiliza en la palabra de Dios, en la Biblia, es celo. El celo, ese ardor que en su lugar y en su caso, por pertenecer a quien pertenecía, al grupo que pertenecía, que ya hemos hablado una vez de ello, era un celo que le llevaba a obrar hasta las últimas consecuencias. Como vemos, sin importarle ni un mínimo, que acabase Esteban muerto, lapidado. Todo su odio fue sanado. El celo que él tenía por ser un judío perseguidor de Cristo, lo cambió ¿a qué? A ser un predicador de Cristo. Es decir, toda la pasión y el ardor que él tenía, simplemente Dios lo cambió y lo utilizó para hacer la evangelización del mundo. Y él cambió su naturaleza para ser cumbre. Él quería ser esa cumbre que pudiese hacer la evangelización del mundo. Así que, en primer lugar, como estamos hablando, tenemos que volver a devocionar nuestra vida, al igual que ellos lo hicieron, y obtener las respuestas que ellos también obtuvieron. Porque ahí está Dios preparando la evangelización en nuestro campo y en nuestro lugar para que podamos recibir lo mismo que ellos recibieron. Y hacer como el apóstol Pablo, todo lo que yo tengo y lo que soy lo voy a transformar para la evangelización del mundo. Mis talentos, mis dones, mi carácter incluso, será para la evangelización. Como ahora vemos a los niños con sus carácter, que, es que, como a veces decimos, tiene mucho carácter, mucho genio, pues eso lo utilizará para hacer la evangelización del mundo, para predicar y para poder hablar a los demás. Hay niños que tienen otras capacidades, formas de ser. Todo se utilizará para la evangelización. Simplemente es tomar lo que son y guiarlo de la forma correcta. Y todo puesto con gracia y todo dentro de la guía y la obra del Espíritu Santo será para hacer la evangelización. En segundo lugar, el segundo punto es que nosotros tenemos que disfrutar de la reproducción del Evangelio, al igual que Pablo lo hizo. Vemos tres formas en las que lo tenemos que hacer. En primer lugar, tenemos que ser esa plataforma o ese respaldo. El pastor Riu lo explica de esa forma, hablando como, por ejemplo, cuando tú vas a un tren, tú tienes que ir a la plataforma número X y vas para allá. Cuando tú tienes que tomar un avión, tú tienes que ir por esos pasillos
que te llevan hasta la puerta del avión. ¿Cómo vamos a poder ayudar a la gente a encontrar la respuesta? Cuando nosotros los cargamos sobre nuestros hombros. Es decir, nosotros somos ese respaldo o esa plataforma para hallar la respuesta. Es lo que él hizo en Antioquía. Pablo hizo eso en Antioquía. Estuvo durante un tiempo con Bernabé predicando el Evangelio, levantando discípulos, dirigiendo a los remanentes, levantando el campo que había en aquella ciudad. Él fue el respaldo de aquel lugar. Pero por supuesto, donde más conocemos a Pablo es haciendo las misiones. Pablo era esa plataforma que se levantaba. ¿Cómo lo hacía? Por ejemplo, yendo a las sinagogas. Él quería ayudar a la gente a llevarle de ese judaísmo que no entendía a Cristo y llevarles a poder entrar dentro de la gracia de Cristo. Tenía que ser él la plataforma. Iba y hablaba una semana, sábado tras sábado, normalmente hasta que lo echaban o se tenía que ir. Esto le ocurrió en Hechos 19, cuando él iba predicando en la sinagoga. ¿Y qué sucedía? Ya, Pablo, eres muy pesado, vete ya de aquí. Vale, me voy, no pasa nada. Y sus discípulos detrás, los que habían entendido el mensaje. ¿Y qué es lo que hace? Plataforma o hace ese respaldo para que aquellos que estaban entendiendo, querer entender el mensaje de Cristo, lo pudiesen hacer. Ahí es donde aquel tirano que tenía un lugar la habilita para que Pablo pueda estar haciendo el discipulado con ellos. Y constantemente les daba la palabra. Es decir, su vida formaba o la había conformado de tal forma que era plataforma para los demás. ¿Cómo yo puedo ayudar a la gente a entender que Jesús es el Cristo? Cuando yo les llevo a hacerlo. O les tengo que ir a buscar, tengo que utilizar internet, tengo que hacer una cosa u otra, da igual, muero yo para que ellos puedan hacer esto. ¿Cómo van a poder alcanzar esa gracia? Cuando yo me pongo en medio y les llevo. Tengo que ser esa plataforma por la que ellos tienen que pasar y encontrar la respuesta. Pero luego también el apóstol Pablo era un faro. Faro, torre, ¿qué más da, no? Lo importante es que es un lugar alto, que se ve a lo lejos, que tiene esa luz capaz de guiarnos a todos. Y Pablo hizo eso. Era un faro y era una luz en medio del campo de oscuridad. Muchas veces molestaba, como hemos dicho, y se le echaba, y se le perseguía, y se le intentaba matar. Casi lo consiguen en varias ocasiones. Pero Pablo era ese lugar donde la gente encontraba respuesta. Cuando no hay solución, cuando no hay a veces incluso esperanza, tienes que guiarte por esa pequeña luz. Y tienes que ver las luces. Yo me acuerdo cuando éramos más pequeños y en Torrejón de Velasco, yendo más allá del campo de fútbol que se llama Camino de Esquivias, dijimos, mira, por ahí esos Esquivias. Y claro, nosotros siendo pequeños decíamos, no está tan lejos, nos estamos viendo ahí, no será tan lejos. Venga, vamos para allá, vamos andando por el campo y llegamos a Esquivias y volvemos. ¿Qué ocurre? Bueno, no a mitad de camino, en un rato todo anochece y decimos, ¿dónde estamos ahora? En mitad del campo. ¿Cómo nos guiamos? Pues por las pequeñas luces que veíamos, pues eso será Torrejón de Velasco. Y nos dimos la vuelta y llegamos a casa. La gente vive así, dando vueltas sin poder encontrar una respuesta, pero necesitan, aunque sea una luz pequeña, una luz que les guíe. Y una luz pequeña en medio de la oscuridad es más que suficiente. Pablo fue esa plataforma y esa torre donde la gente hallaba respuesta. Él lo que hizo a través en Iconio, cuando le pegaron la paliza y se levantó otra vez, volvió a entrar a la ciudad y fue a consolar a los hermanos que estaban compungidos y atemorizados por lo que le había sucedido. Entre ellos, ¿quién estaba? El pequeño Timoteo. Timoteo, un remanente que estaba viendo lo que había ocurrido. Le han pegado una paliza a Pablo, lo han matado. Ah, no, está aquí y viene a nosotros y nos está consolando y va a seguir predicando, va a Derbe, luego vuelve. Son momentos en los que Timoteo se ve impactado. Y de ahí Pablo le echa el ojo y dice, este remanente promete. Y más tarde se lo lleva para hacer la evangelización del mundo. Ahí está el remanente Timoteo, Aquila y Priscila.
tomaron el relevo de Pablo y fueron esos faros en sus campos. Primero escuchan el mensaje del Evangelio y luego entienden y se levantan ellos como faro. Pablo les deja en varios campos para que puedan ayudar a hacer la evangelización y a levantar a los discípulos. En el momento en el que ven a este predicador, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora no me viene a la mente, estará en Hechos 19, no 18, por ahí, Hechos 18 estará, donde ellos se quedan, en Corinto creo que es, y va este predicador, que no recuerdo el nombre, y que le viene y dice, uy, le falta aún entender un poco más, se ve que se ha perdido una parte importante del Evangelio, y le llaman aparte y le ayudan a entender el mensaje del Evangelio. O como luego más tarde, como están ayudando en Éfeso a Timoteo juntos como equipo para hacer la evangelización del mundo. O también a Aquila y Priscila, cuando Pablo se refiere a ellos en la carta a los Romanos capítulo 16, que dice, aquellos que dieron su vida por mí. Hasta ese punto ellos se levantaron como faros. ¿Queréis más? Pues leed el capítulo 16, que vais a encontrar un montón. Pero luego nos vamos a el tercer punto dentro de este segundo punto, tercer punto pequeño, que es ser una antena. Todos ya recordamos plataforma, torre y antena. ¿Por qué tenemos que ser una antena? Porque tenemos que transmitir y conectar con todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Pablo, ¿cómo lo hizo? Viajando. Pero después, ¿cómo? Tenemos 13 cartas de Pablo escritas en la palabra de Dios. 13 cartas donde él constantemente conectaba con las iglesias, ayudaba en problemas particulares y le seguía dando fuerza para hacer de esas iglesias lugares donde se predica el Evangelio. Yo lo he dicho antes, Romanos 16, ¿qué es lo que hacía Pablo? Conectó con esas personas y todos eran colaboradores y personas que estaban haciendo la evangelización con él. Pero no solamente Romanos 16, si leéis las cartas tenéis un montón de nombres más, los cuales haciendo equipo, comunicando entre ellos para la evangelización del mundo. Por ejemplo, Tíquico tenía ese trabajo de conectar, llevar cartas y comunicar. Colosenses capítulo 4 es otro lugar donde podéis encontrar también un poco esta respuesta. Él conectaba con los hermanos, conectaba con el campo predicando y conectaba con Dios. Comunicación es lo que necesitamos en todos los aspectos. Como ya lo aprendimos no hace mucho, primero la comunicación vertical, yo con Dios, y luego la horizontal, que es yo con el resto de la iglesia y con el mundo. Por lo que entendiendo estos tres aspectos que nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida, vamos al tercer punto, que tenemos que, como iglesia Aposento Alto, redesafiar. ¿Por qué redesafiar? Porque si yo desafío algo y el desafío se pierde, ¿qué tengo que hacer? Pues volver a desafiar otra vez. Volver a intentarlo constantemente hasta que lo consiga. En primer lugar, para los remanentes. ¿Qué es lo más importante para los remanentes? El tiempo de la cumbre. Es decir, un tiempo espiritual donde ellos puedan cambiar su estándar. Van a tener que estudiar, van a tener que llegar, como por ejemplo Leire ya ha llegado este año al instituto, a empezar a verse envueltos en una cantidad enorme de perspectivas, esa adolescencia con cantidad de personas, y va a ser muy difícil. Los remanentes van a pasar tiempos difíciles. Estudiar es difícil, escoger el camino por el que guiar toda tu vida también es difícil. Pero por eso hablamos del tiempo de la cumbre, porque si no existe el tiempo en el que tú conectas, en el que tú elevas tu estándar, vas a permanecer en el tuyo. Y hay veces donde no da. Y hay veces donde no da. Pero la gracia, ¿cuál es? Que Dios no nos manda a depender de nosotros, nos manda a depender de Él. Y cuando yo dependo de Dios, mi estándar cambia. Mi estándar es diferente. Por lo tanto, el tiempo de la cumbre para los remanentes tiene que ser lo primero. Para que ellos entiendan que no es con lo suyo, que es con lo que Dios les da. Y si lo entienden desde pequeños, cuando empiecen a desafiar y a encontrar desafíos en el mundo, ya van a tener la respuesta.
Van a tener las respuestas ahí. Y en segundo lugar, para los remanentes, es que ellos tengan la actitud de la cumbre. Tienen que tener esa actitud. ¿Cuál es la actitud? De aquellos que cuando llega un problema no se preocupan, sino que oran. Y esto es esencial. Llega un problema, no me muevo. Oro. Cambiar las circunstancias por oración. Y en segundo lugar, esa actitud que no escucha a las personas. No las escucha, solamente escucha a Dios. Que no presta atención a la gente. Que no está atento a lo que qué piensa este, qué no piensa, cómo encajo, cómo no encajo, digo, no digo, soy, no soy, me aceptan, no me aceptan. No, la actitud ¿cuál es? Yo soy un remanente y yo primero escucho a Dios y lo que no encaje con los demás es problema suyo. Esto es difícil y esto es muy difícil, muy complicado, pero es la actitud de un remanente que está en la cumbre. De un remanente que aunque no encaje, tiene que llevar el Evangelio. No significa que no podamos estar con nadie, porque el Evangelio son relaciones, pero no dejemos de escuchar a Dios, lo que Dios tiene que decirnos y el camino que Dios nos lleva. Pero también tenemos que redesafiar los obreros. Hechos 1:14. ¿Qué es lo que hacían? En medio de la amenaza estaban juntos y fuertes. Este es el desafío, que en medio de la amenaza y de la inseguridad tenemos que estar juntos con la promesa que Dios nos ha dado. Hechos 2:14 al 21. ¿Qué es lo que Pedro hizo en aquel momento? Explicó cómo la palabra se cumplía, el cumplimiento de la palabra, y lo hizo trayendo también en mensajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, al profeta Joel lo trae. Dice, ¿veis que el cumplimiento? ¿Veis cómo se está cumpliendo la palabra de Dios? Mateo a través de su carta igual, a través de su escrito, todo mostrando el cumplimiento del Antiguo Testamento en Cristo. Los obreros tenemos que ver, experimentar y explicar cómo la palabra de Dios se cumple. En tercer lugar, los obreros, Hechos 2, 46 y 47, tenemos que experimentar, vivir el Evangelio, ¿dónde? En el templo, en las casas, en cualquier lugar. Es decir, tener esa conexión 24 horas. Juntos con la palabra de Dios, juntos en oración. ¿Dónde? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Esto es el estándar. Y también tenemos que desafiar los que tenemos pocas fuerzas o cuando a veces nos encontramos débiles. Hechos capítulo 3, versículos 1 al 12. El cojo, ¿cuáles fueron las palabras que él escuchó? En el nombre de Cristo, levántate y anda. ¿Y qué es lo que él hizo? Creyó y se levantó. Es decir, la respuesta viene después de que yo crea y tome determinación de experimentar. Él podía haber dicho, no, tú no me vas a dar ninguna respuesta. Llevo aquí toda una vida y tú me vas a decir que en el nombre de quién, del muerto de la cruz yo, y podía haberse quedado ahí sentado. Pero él creyó y se levantó y anduvo. Hechos capítulo 16. No importa la clase social en la que seamos, una prácticamente esclava, endemoniada, una empresaria, un funcionario, no importa, el mensaje del Evangelio es para todos. No importa el problema en el que estemos, tengamos problemas espirituales, o como en el momento del carcelero sabía que iba a morir. Y ahí se encuentra la respuesta con Pablo y con Silas. No te mates, que no te va a pasar nada. Solamente tienes que hallar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo puedo ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. No importa el problema al que te enfrentes. La respuesta es para todos. Hechos 17:6. En medio del problema, cuando todos te están rodeando como le ocurría a Pablo, por aquella turba que se levantó, por hacer que la gente no comprase esas estatuas de los ídolos, ¿qué es lo que hizo Jasón? Se levantó en medio, atrajo para él toda la atención
y él fue el que tuvo que ir a la cárcel y pagar fianza. Es decir, Dios levantará a aquellos que nos vayan a salvar y lo hará como si fueran ángeles. Dios levanta también ángeles y lo hacen. Algún día que la pastora Juana María os cuente la historia, alguna historia que tiene. En medio de la persecución, Dios da siempre respuesta. Hechos capítulo 18 y versículo 2. Aquila y Priscila. Sí, Aquila y Priscila, los que colaboraban con Pablo, los que dieron su vida por Pablo, los que estaban con Timoteo, lo hemos dicho todos. No hace mucho dimos también un poco de biografía suya. Pero Aquila y Priscila, Hechos 18:2, y mira, lo tengo aquí. Pablo halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Es decir, eran personas que estaban huyendo, que habían tenido que dejar su casa y su negocio y todo. ¿Y de qué van a vivir? ¿Y cómo van a vivir? ¿Y dónde están sus cosas? Es decir, personas que se encuentran en una situación muy sensible, como tener que huir de tu ciudad, salir corriendo porque el emperador nos ha echado, ellos se dieron cuenta de que ahí estaba la respuesta. ¿Será que Dios tiene un propósito para nosotros? Y ahí estaban, en Corinto, encontrándose con Pablo, la bendición del encuentro, siendo útiles para la evangelización del mundo. Así que versículo 3, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y esta es la respuesta que tenía para ellos. Así que en medio de los problemas y las dificultades, o en momentos en los que tenemos pocas fuerzas, ¿qué hacemos? Pues vemos cómo Dios obra y cómo hay bendición y respuesta detrás de cada momento y circunstancia. Sin miedo, sin temor, como decíamos con los remanentes, cambiamos preocupación por oración y en vez de escuchar a las personas, escuchamos a Dios. Porque a veces escuchamos demasiado a las personas. Por lo que para terminar, vamos a entender que tenemos que tener dos líneas de vida, como el pastor Río lo explica. Dos líneas de vida. La primera, ¿cuál es? La oración. Tenemos que vivir esa vida de oración constantemente. Van a venir respuestas y no vamos a temer nada, porque constantemente vamos a estar con nuestro Padre. ¿Y cuál es la otra línea de vida? Es tener un estilo de vida que nos lleve a hacer la evangelización del mundo. ¿Cuál es? Come bien, haz ejercicio, cuídate. Es decir, aspectos que nosotros podemos hacer para hacer esa evangelización. Por lo tanto, tenemos que combinar esas dos perspectivas. Por un lado lo espiritual, por un lado lo físico. Y luego después todo llegará. Podríamos rematar incluso hablando de esos poderes que Dios nos da en general, pero nos quedamos con estas dos líneas de vida. El tener una vida que haga que Dios trabaje. Que vamos a darle trabajo a Dios. Vamos a darle ese trabajo para que Él nos pueda utilizar para hacer la evangelización del mundo. Así que volviendo al principio, que seamos no solamente personas, sino hogares que vuelven a devocionar por el Evangelio. Personas y familias que viven esa reproducción del Evangelio como Pablo lo hizo, siendo plataforma, torre y antena. Y volviendo a desafiar todas las veces que sean necesarias hasta que encontremos o podamos disfrutar de las respuestas que Dios ha preparado para nosotros. Y teniendo estas dos líneas de vida, oración y una vida correcta que cuida el cuerpo que Dios nos ha dado para poder hacer la evangelización del mundo. Vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias hoy porque tú nos llamas como esa iglesia aposento alto, pero también nos llamas como esas familias las cuales tenemos que tener la unidad dentro del Evangelio, que podamos disfrutar y poder tener esta pasión al igual que la iglesia primitiva la tenía. Poder decir como Lidia, mi casa es una casa de misión, tienes que venir para poder
disfrutar de ella, que podamos hablar como también hemos dicho. Josué, no sé lo que harán los demás, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Que podamos ser como aquellos que entregaban su vida y lo que tenían para hacer la evangelización, como Cornelio, como Simón el Curtidor, como tantos y tantos que entregan lo que tienen y lo que son para poder hacer la evangelización, como Aquila y Priscila, que aun en medio de la persecución y de tener que huir o sufrir grandes problemas, ellos, como Pablo les dice en Romanos 16, la iglesia que está en su casa. Queremos hacer de nuestro hogar una iglesia donde se levantan remanentes, donde se levantan discípulos, donde se comparte y se predica el verdadero evangelio, que es Jesús, es el Cristo. Padre, que podamos vivir todo esto desde la practicidad de la noche, donde nosotros nos centramos en meditar y en encontrar sanidad para nuestra vida. Por lo que, Padre, toda herida que haya en nuestro corazón, todo problema y circunstancia que esté en nuestra mente, todo aquello que haya dañado nuestra vida, Padre, lo ponemos a los pies de la cruz para que tú restaures y para que tú puedas sanar aquello que nos limita. Padre, queremos vivir esas vidas enfocadas en ti, por ti y para ti. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.